www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como le habíamos dicho, se encuentra con nosotros en este espacio de entrevista Juancho Llantada, profesor del IES Business School y consultor. Él está participando en la conferencia El potencial y los retos de las regiones ultraperiféricas de la Macaronesia para lograr un desarrollo sostenible, una conferencia que se enmarca dentro del proyecto europeo Ecotour Azul, un auténtico especialista en turismo con el que vamos a ver qué nos depara esta entrevista. Señor Santana, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, pues como decíamos, es usted un auténtico especialista en el campo del turismo, lleva muchísimos años trabajando en él y hoy participa, en estos días ha participado de esta conferencia que habla del potencial y los retos de las regiones de la Macaronesia. A mí me gustaría que de entrada nos situáramos precisamente cuáles son nuestros potenciales como destinos turísticos, como regiones turísticas y cuáles son los retos. Bien, estamos en un mundo harto complejo. Es decir, están justo después de la llegada del milenio, en el año 2000, vemos que hay una irrupción de lo que es la tecnología, y la tecnología que ha cambiado la forma de entender, la forma de leer, la forma de comprender lo que es la información. Esto ha afectado a los medios de comunicación, ha afectado a la política, pero también ha afectado especialmente al individuo que de alguna forma se ha visto empoderado. Tenemos una sociedad de consumo diferente gracias a la tecnología, que en estos años se ha impuesto. Lo podemos ver en el WhatsApp. El WhatsApp antes lo conocíamos 4, o Twitter o Facebook, y ahora no, es como el carnet de identidad. Tienes el carnet de identidad del WhatsApp y el Twitter. Bien, dicho esto, el humano lo tenemos más o menos identificado, tenemos que identificar cuáles son los componentes de su consumo. Hemos pasado a un consumo basado en las conductas de los humanos. Si la tecnología afecta lógicamente al humano, afecta también al consumo. Y por otro lado, las potencialidades del territorio. Ocurre que ese humano, si vemos las cifras de la Organización Mundial del Turismo, cada vez viaja más, tiene una mayor cultura de viaje. Una mayor cultura de viaje que coincide en un momento en el que el cambio climático nos está amenazando, pero nos amenaza dentro del punto del turismo. Serían un poco los desafíos que tenemos planteados. Es, por un lado, el cambio climático, que es a nivel global. Desgraciadamente, si Lanzarote pudiese hacer algo en contra del cambio climático, estoy convencido que lo haría, por la cultura que tiene respecto, bueno, no hace falta más que ver esta casa que se llama Biosfera, la cultura que tiene acerca de la naturaleza, y eso yo creo que es común dentro de lo que es la Macaronesia y dentro de lo que son las Islas Canarias, las cuales conozco muy bien. Pero por otro lado es un efecto global, un efecto mundial en el cual nos vemos amenazados. Junto con ese cambio climático hay algo que también me preocupa muchísimo y es una de las grandes amenazas que tenemos en la globalización, que es la pérdida de identidad. La globalización de los mercados, el hacer muy fácil viajar. Esta anoche, antes de ayer, cuando llegué a Lanzarote, veía que estaba Ryanair, ¿no? Como compañía aérea low cost en el aeropuerto. Bueno, efectivamente ha conectado todos los destinos, lo ha hecho a un precio muy rentable, pero el problema es que tendemos, desde el punto de vista de la mala comunicación, de la mala planificación, de entender mal la economía y entender mal el marketing, estamos banalizando el turismo. Yo creo que eso no ha ocurrido en Lanzarote, porque Lanzarote ha tenido liderazgo, y yo creo que el mero hecho, por ejemplo, que el Cabildo esté organizando estas conferencias, yo creo que es muy importante. Pero es que Lanzarote lo lleva en el ADN, con César Manrique, desconocido, que en su momento el propio César Manrique, junto con un político, consiguieron que Lanzarote asentase esas bases que luego se hubieran visto diluidas pues, por fondos monetarios o por cualquier otra especulación del territorio, como por cierto hemos visto en otros destinos. Luego un cambio social además acentuado por un cambio de tecnología y, sin embargo, una sociedad que demanda una conciencia medioambiental cada vez más grande. No solo los millennials, sino los españoles. Ya estamos viendo que el 83% desean ir a destinos, según la última encuesta de Booking.com, desean ir a destinos sustentables y sostenibles, y el 31% de ellos participarían en limpieza de playas y participarían en acciones similares.
Y luego, por otro lado, la extraña sensación de que no tenemos tiempo para gestionarlo, porque los cambios son exponenciales. Habla usted en esos términos y realmente, si me permite, parece que fuera un futuro que no es en absoluto inmediato, pero según usted apunta, ya estamos instalados en él. En Lanzarote, cuestiones como la sostenibilidad del territorio, de la sociedad, como bien apuntaba usted, no son nuevas, venimos hablando de ella desde hace muchísimo tiempo, pero es cierto que en esta masificación generalizada del turismo contemplamos, observamos una cierta amenaza. ¿Qué se puede hacer para evitar que la identidad de un territorio, la identidad de una sociedad que acoge al turismo no acabe diluyéndose, no acabe desapareciendo en este nuevo escenario? La amenaza es real, no es una amenaza ilusionada, no es una amenaza que sea percibida, es que es real. Lo vemos, por ejemplo, en Venecia, que con 52.000 habitantes tienen 26 millones de turistas y están rompiendo la esencia y la cultura del territorio. Los souvenirs son made in China. La gente no renueva, o sea, no se quedan los jóvenes en el territorio porque simplemente no pueden vivir en él, es insostenible. Lo estamos viendo en Barcelona, por ejemplo, con todos estos, en Barcelona y en el territorio español en general, pero especialmente en Barcelona y en Baleares, con temas de turismofobia, es decir, la sociedad de acogida está diciendo esto basta ya, esto es insostenible. Y es insostenible porque se ven amenazadas las actividades cotidianas y reales del ciudadano y del turista. Hay una cosa que se llama capacidad de carga y la capacidad de carga la tenemos que no solo observar, sino que mimar y contemplar. Es cierto que Lanzarote, desde hace mucho tiempo, vuelvo a repetir, yo sigo el modelo de Lanzarote desde César Manrique, es cierto que ha hecho un gran esfuerzo por todo lo que es la sostenibilidad, pero eso es lo que tenemos que reconocer y de alguna forma, ayer lo comentábamos, hay que establecer una liturgia, hay que establecerlo como un ritual, tiene que encajar en el ADN, tiene que estar siempre encima de la mesa en cualquier conversación cuando hablemos de turismo, cuando hablamos de conexiones aéreas, cuando hablemos de qué capacidad de carga tienen las playas, o tiene una carretera, o tiene un evento o una atracción turística. Y eso es vital hablarlo, y no solo hablarlo, sino empezar a crear redes de trabajo. Uno de los hallazgos del nuevo modelo que se está componiendo a nivel mundial dentro de lo que es las sociedades del hombre es la gobernanza. Claro, ¿la gobernanza qué significa? Significa, por un lado, empoderar al usuario, es decir, empoderar al ciudadano, empoderar también al turista, lógicamente, transparencia en la gestión, es decir, los ciudadanos, los empresarios, los turistas tienen que saber por qué se hacen las cosas como se hacen en Lanzarote, y luego la participación. Es decir, la cuádruple hélice de la innovación nos dice que tienen que estar integrados dentro de los modelos turísticos. ¿Quién? La academia, la universidad, el conocimiento, por otro lado la sociedad, por otro lado la administración y por otro lado la empresa. Si la conjura de todos ellos, más allá de yo soy empresario, yo soy político, yo soy ciudadano o yo soy del sindicato, tienen que estar todos conectados bajo una única marca que se llama Lanzarote y de verdad planificar lo que van a ser los próximos 10, 15 años en vista a los cambios tan radicales que vamos a vivir, ¿no? Habla usted de esa necesaria integración o conjugación de todos los elementos y mi cuestión es, en Lanzarote, por poner un ejemplo, una zona turística desde hace muchísimo tiempo, hemos visto cómo se han abandonado oficios tradicionales, como puedan ser los relacionados con el mar. Apenas quedan pescadores y si quedan son muy, muy poquitos, o incluso el campo, que es verdad que hay una cierta recuperación ahora, pero que en su momento se abandonó para irnos a la industria turística. Quiero decir, ¿no llegamos demasiado tarde a ese proceso que usted cree absolutamente necesario? Yo no creo que sea nunca tarde. Es decir, cuando identificamos los problemas hay que, cuanto antes, lógicamente, poner soluciones. No es fácil como sociedad poner soluciones. ¿Por qué? Porque hay muchos agentes, muchos actores que están involucrados en la toma de decisión. No es solo una cuestión de políticos, sino yo quiero pensar que es una cuestión de sociedad, que es la que tiene que reclamar que efectivamente, o bien a través de la política, a través de la empresa, a través de las asociaciones, que efectivamente las cosas sucedan. Has puesto ejemplos que son para mí paradigmáticos, es decir, cuando hablamos de identidad estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. O sea, la palabra identidad significa lo que somos y lo que hemos sido. Y lo que nos gustaría contar a nuestros nietos. Yo tengo hijos y yo llevo a mis hijos a un entorno en el que reconozcan las herencias y las raíces de su familia. Tengo la suerte de poder estar en la isla de La Palma y los llevo a la finca de plátanos para que conozcan el olor,
para que conozcan el trabajo, para que conozcan el oficio, porque de ahí es de donde viene mi familia, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque en el momento en que lo perdamos no podemos hacer un museo del mar, no podemos hacer un museo del agricultor, no podemos hacer un museo del ganadero. ¿Dónde van a estar esos quesos? ¿Dónde va a estar ese gocio? ¿Dónde va a estar esas papitas con mojo y la vieja? Si es que cuando llegamos a un territorio lo que buscamos es eso que nos diferencia. Autenticidad. Autenticidad. Y la autenticidad está vinculada con la identidad. Luego, tenemos que proteger lo que realmente es nuestro, sin ningún dogma, porque los dogmas hemos visto que no funcionan, pero sí con orgullo. Qué casualidad que aquellas sociedades que son orgullosas de lo que tienen son especialmente productivas en el mundo turístico. Es decir, no conozco ninguna sociedad que tenga orgullo de ser lo que es, que le vaya mal en el mundo del turismo. ¿Por qué? Porque es lo que busca el turista. El turista lo que busca es autenticidad, busca llegar a un territorio que puedan pescar y servirte el pescado inmediatamente. Y ahí hay un problema de normativa, ahí hay un problema yo creo, de que la propia administración no se da cuenta que lo que tiene que hacer, no desde el punto de vista de Agricultura, de la Consejería de Agricultura, sino desde el punto de vista de la Consejería del Turismo y de la Cultura, el poner en valor esos oficios y permitir que el turista entre en contacto de una forma creativa, eso ahora lo llamamos turismo creativo o la economía naranja, permitir que conozcan de primera mano esos oficios. Hay sociedades en Europa que lo están haciendo muy bien, como Francia. El éxito del vino francés y del foie francés y del queso francés es precisamente que el productor puede vender directamente al consumidor. ¿Cómo? Y aquí no lo tenemos, ¿no? No. ¿Cómo se consigue eso que usted propone, que me parece desde liderazgo, luego maravilloso como turista, en una sociedad o en un modelo actual en el que los turistas llegan con una pulsera naranja o azul, depende del establecimiento hotelero en el que se hospeden, y prácticamente no hacen vida? Y frente a eso, otra cuestión, pero se la planteo luego. Yo creo que es una cuestión de liderazgo. Primero, compromiso. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo a los televidentes que si tienen la ocasión que lo lean y si no que lo busquen por internet, que se llama La paradoja del liderazgo, ¿no? En La paradoja del liderazgo hay una metáfora al respecto de lo que significa el desayuno inglés, ¿no? Y hablan de los huevos con bacon. La gallina participa, lo del cerdo es compromiso. Aquí hay que ser cerdos, hay que comprometerse, hay que resolver los problemas. No es una cuestión del de fuera, no es una cuestión de un experto, no es una cuestión de una rama política, es una cuestión de todos. Por eso hablaba de la conjura, hablaba de la gobernanza, hablaba de la transparencia. O todos nos conjuramos realmente en buscar las soluciones, las que sean. Si no empezamos a pensar en el futuro, nunca vamos a poder poner ideas buenas al respecto del futuro y experimentar. Eso hoy lo llamamos innovación, ¿no? Luego, yo creo que eso es vital, empezar a trabajar ya en ese tipo de claves, en las claves de que la cultura y la identidad, desgraciadamente, yo conozco muy bien, porque por familia tengo pescadores y agricultores dentro de la rama familiar, y es insostenible el mar. Claro. Pero es insostenible en todos los sentidos, el precio del gasóleo, los títulos que tienes que tener para embarcar. No puedes embarcar turistas dentro de... Nosotros hemos desarrollado en la Comunidad Valenciana un producto muy interesante que se llama el pescaturismo y hemos tenido que cambiar la ley de la Comunidad Valenciana para poder embarcar a turistas dentro de lo que es... Porque era una actividad industrial. Tenemos un problema de concepto. Hablamos de turismo y no nos damos cuenta de que el puerto es una zona industrial, que no podemos entrar muchas veces y que está vetado la entrada al turista o al ciudadano en este caso. Sé que en Canarias también se quiso llevar a cabo un proyecto de ese tipo, pero realmente no sé cómo acabó. Acabó mal, te lo digo ya, porque conocí el proyecto europeo que impulsó todo esto. Sí. En Las Palmas hay 2 cofradías de pescadores. Llegaron a comprar un barco específico para turistas. Acabó el proyecto europeo y no les dejaron continuar las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque van contra la ley marítima. El sector tradicional no casa bien con nuestra principal industria, que es el turismo. Eso es lo que parece, o pone en evidencia ese fracaso, ¿no? Yo creo, no creo que sea el sector hace lo que puede. Es decir, no conozco ningún agricultor, ningún pescador, ningún ganadero y ningún empresario turístico que no lo tenga en su ADN, que no lo tenga, que no sea un tema de alma, que no sea un tema de corazón. Ellos están convencidos que lo que hacen es bueno y yo estoy convencido de que lo que hacen es muy bueno. Y además es un sacrificio que hacen por la sociedad también. Aquí el problema es la administración, es decir, lo público. Lo público tiene que entender que esas oportunidades existen y residen hoy. Y el primero que lo haga será el que triunfe. Estamos en una sociedad de cambios exponenciales.
Lo estamos viendo continuamente. Tenemos un teléfono móvil y continuamente hay actualizaciones de las aplicaciones. ¿Por qué WhatsApp está lanzando aplicaciones? ¿O por qué nos llegan tantas aplicaciones, tantas actualizaciones de las aplicaciones? Porque en el momento que dejen de ser relevantes para nosotros y no estén actualizadas, haremos clic y nos iremos a la competencia. Sí. Y aquí ocurre lo mismo. O nos comprometemos y instalamos en el ADN el compromiso por el territorio, dando juego a todos. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo vamos a entender la gastronomía si no incorporamos el productor de esa gastronomía? Porque además quiero saber el relato del que está haciendo el vino, el que está haciendo el queso, el que está pescando. Necesito ese relato para yo poder ser un ciudadano y ser una persona en el siglo XXI. Es un relato que quizás en Canarias no ha estado demasiado presente durante el desarrollo de nuestra industria turística, así como en otras zonas, País Vasco, La Rioja, Galicia, incluso Cataluña y Valencia, por supuesto. Aquí es un discurso relativamente, bueno, desde hace poco tiempo, digamos. ¿Cómo se puede lograr que esa identidad gastronómica, cultural, de producción, de extracción, de vitivinícola o de cualquier otra índole, cobre ahora relevancia? Básicamente centrándolo otra vez en la identidad. Es decir, no son productos turísticos, es cultura. Vale. Y lo que busca la gente es consumir cultura. Yo quiero ir a Italia a conocer la cultura italiana, no voy a Italia a conocer italianos. Quiero saber por qué los italianos son así, por qué hicieron ese tipo de arquitectura, por qué se organizan de esa forma tan caótica en las calles, por qué la Vespa o la Lambretta es la moto o es el modo de circular, y por qué la pizza no es como entendemos que es la pizza o la pasta no es como entendemos que es la pasta. Todo eso lo necesito conocer. Claro. ¿Por qué? Porque es la esencia del turismo. Es decir, el turismo siempre ha sido el ansia de conocimiento. Es lo que nos ha hecho movernos, ¿no? Por el mundo. Es lo que hizo a Ulises recorrer todo el Mediterráneo. Es lo que hicieron los romanos luego viajar a Troya buscando la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y eso va a estar ahí. El problema no creo que sea... el problema es que creo que hemos gestionado demasiado el turismo, no hemos liderado el turismo. Hemos puesto en manos de consultores, en manos de políticos, en manos de estrategas que entendían esto como un negocio y como una industria simplemente económica. Y es un tema cultural, es un tema en el que somos lo que somos y el territorio es lo que es por lo que hemos vivido. Y eso es lo que nos hace especialmente atractivos al futuro, vale. Si somos capaces de conservarlo, claro, y si somos capaces de que cada actor juegue un rol, porque si vamos a hacer ahora un parque temático del mar con un pescador, no estamos haciéndolo bien, ¿no? A ver si nos da tiempo a hablar de parques temáticos. Antes le preguntaba sobre cómo hacer para que cambie el chip, la forma de viajar de muchísimas personas que, como le decía, se colocan la pulserita y prácticamente no salen del hotel. Pero hemos descubierto otra fórmula, igual que la low cost aérea. Parece que hay también una oferta mucho más asequible, mucho más barata, que son las casas y viviendas de alquiler vacacional, que en muchísimos lugares, como en Lanzarote, están siendo cuestionadas fundamentalmente por el sector hotelero, pero también por la administración, ¿no? Que no acaba de aclarar. ¿Qué daño o qué beneficio pueden traer al desarrollo turístico de zonas como Lanzarote? Hablo de zonas, igual que el resto de la Macaronesia, con una especial sensibilidad con el territorio, este tipo de oferta vacacional como son las casas. A mí me gustaría que la gente fuese consciente del peligro que se está corriendo. Es decir, llevamos 100 años de modelo turístico. Nos puede gustar más o menos el modelo turístico que tenemos, pero es un modelo turístico no solo consensuado, sino que está establecido y tiene unas forjas, tiene unas leyes, tiene unas normas, se pagan unos impuestos y hay una vigilancia que lo que hace es que, de alguna forma, la calidad sea más que percibida, es decir, la calidad sea real, lo que perciben los turistas. El binomio low cost y alojamiento no reglado es el binomio que ha llevado a Barcelona a estar donde está ahora mismo. Claro. Luego, los ejemplos como el de Florencia lo tenemos en Barcelona en cuanto a la oferta que no está reglada. Esto es una entelequia, es mentira, es un caballo de Troya, eso de que los propietarios pueden hacer lo que les dé la gana con las casas y que encima las pueden subir a plataformas que no pagan impuestos, que ni siquiera se ponen a las órdenes del cabildo de turno, del gobierno de turno, para preguntar cuál es la estrategia territorial o cultural que se tiene respecto al turismo, porque lo dañan.
Yo creo que el boom de la economía colaborativa también ha pasado. Es decir, llegaron aquí como elefante por cacharrería, estoy hablando de Airbnb, estoy hablando de todas estas... Que han colonizado las capitales de yo nuestro país. Yo he estado sentado con ellos negociando en cuanto a la Comunidad Valenciana, todo el problema que generaron y han tenido que recular. ¿Por qué han tenido que recular? Porque lo han hecho en Nueva York, lo han hecho en Ámsterdam, lo han hecho en San Francisco y lo van a tener que hacer en la Unión Europea. Es decir, las plataformas están muy bien y son plataformas tecnológicas que tienen fondos de inversión detrás de 50 y pico mil millones de dólares en la bolsa americana. Todo eso está muy bien, pero de lo que estamos hablando es de las capacidades de carga, estamos hablando de las ciudades y de la cultura local, estamos hablando de luego, en Barcelona, por ejemplo, ayer mostraba en la presentación 4 chicos corriendo en pelotas, pero en pelotas es desnudos, de arriba abajo, por Barcelona. ¿Por qué? Pues porque son jóvenes, porque viajan por 10 euros a Barcelona, se alojan por 60 euros y se meten 15 personas en el apartamento, y eso nada tiene que ver con un apartamento turístico. Yeah. Y además, la evasión de impuestos y todo lo demás. Es decir, la economía turística tiene que generar rentas para el territorio, tiene que generar rentas controladas para que de alguna forma sea una industria controlada. El turismo tiene cosas maravillosas, pero también tiene muchas cosas peligrosas. Entre ellos, pues, el hacer parque temático del territorio, ¿no? Y eso yo creo que no debemos de permitirlo. Luego, yo siempre estaré al lado de la administración, que sea ágil, que sea muy ágil, que no ponga trabas a lo que es la empresa privada y a los nuevos modelos de negocio. Y que no cierre los ojos tampoco ante ciertas barbaridades. Efectivamente, pero que sea vigilante, y por eso, vamos a ver, siempre pongo un ejemplo, si no estuviese inventado, si llegase de repente, aparece como el volcán del Hierro, ¿no? Aparece una isla enfrente, oye, vamos a hacer un nuevo modelo, hacemos un nuevo país y hacemos lo que nos dé la gana. Pero como quiera que el turismo lleva en Lanzarote, ¿cuántos años? Pues muchos, desde el 70, 60 y algo, ¿no? Vamos a cambiar ahora las normas. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos oficios? ¿Y qué vamos a hacer? Es que la precariedad laboral de la economía colaborativa, mal entendida, que son las plataformas, no tiene nada que ver la economía. Yo creo en la economía colaborativa. En un mundo en el que en el año 2075 el 50% de la población va a estar, el 75% de la población en el año 2050 va a estar viviendo en ciudades, si no hay economía colaborativa, explícamelo, no podremos tener coches, ni qué sentido tiene, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es el negocio de las plataformas, en las que cobran dinero por transaccionar, y eso es muy peligroso. Señor Llantada, me temo que podríamos seguir hablando largo y tendido de esta cuestión. Además, le agradezco la pasión que pone cuando habla y cuando expone sus argumentos, pero no nos queda tiempo, que es otra cuestión que siempre juega la contra. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por el tiempo. Y espero que haya disfrutado de la experiencia de visitar Lanzarote. Ha sido maravillosa, la verdad es que se nota, se percibe de forma intrínseca y extrínseca todo lo que es la cultura por el territorio. Yo creo que eso es uno de los grandes puntos de ventaja que se tiene ante el nuevo turismo, ¿no? Esperemos que siga siendo así. Muchísimas gracias, un saludo, buenas tardes y nos despedimos. Será hasta mañana que volverá a estar con ustedes nuestro compañero Jaime Puig. Ha sido un placer, buenas tardes y gracias.